Son las 7:42 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. El anunciante es irme a la pausa. El doctor Diego García Sayán ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido ministro de Justicia, ha sido canciller de la República también. Ha trabajado y trabaja mucho los temas de justicia y es actualmente además relator especial sobre independencia de magistrados de Naciones Unidas, lo que le da la posibilidad de tener una mirada más amplia y comprensiva a todos los problemas que tienen que ver con la magistratura en distintos países. Doctor Diego García Sayán, es un gusto tenerlo en el programa, muy amable. Es el gusto y muchas gracias por la invitación, Glatzer. Bueno, si bien es cierto, y usted no lo conoce ahora de relator, lo conoce además por su trayectoria, el sistema de justicia lamentablemente siempre ha tenido problemas serios de corrupción, que a veces no ha sido caracterizado debidamente porque se hablaba como de actos aislados de jueces o fiscales que finalmente reciben prebendas a cambio de algún favor. Pero resulta que ahora cada vez estamos más convencidos que lo que funciona son redes, y la difusión de los audios en los últimos días, han cumplido un mes dicho sea de paso, han creo dado cuenta de cómo está tan estructurada esas redes que han generado la indignación de la gente. Si usted tendría, a la luz de todo lo que hemos escuchado y lo que probablemente más adelante podamos conocer, ¿cómo habría que definir el problema? Porque eso es importante para ver cómo se aborda y no hacerlo solo o instintivamente o con las viejas recetas que no han funcionado. Sí, muy importante la pregunta, y la respuesta es compleja, pero se puede simplificar de la siguiente manera. La independencia judicial en el Perú y en el resto del mundo ha tendido siempre a ser amenazada por el poder político, para evitar que haya contrapesos, para poder controlar a sus jueces y a sus fiscales. Esa es parte de la historia del mundo, y lo ha sido también de la historia del Perú. Sin embargo, la evolución de las cosas ha ido dando cuenta de que hay otros espacios de afectación de la independencia que vienen de esas redes de jueces, fiscales, abogados, sectores de la empresa privada y también del crimen organizado. Entonces, que son espacios que no necesariamente vienen digitados por el poder político, pero que afectan la independencia, afectan el cumplimiento de la ley por parte de los jueces y de los fiscales. Entonces nos encontramos con una situación en donde estalla esta crisis en el Perú, que has recordado bien, que ya tenemos un mes desde que explotaron estos audios, pero en simultáneo hemos visto que en otros países de la región han pasado cosas parecidas. En Costa Rica tuvo que salir el presidente de la Corte Suprema hace poco más de un mes por un tema de corrupción atribuido a una compañía de cemento extranjera. El año pasado en Colombia estalló el llamado cartel de la toga, que involucró también a altos funcionarios judiciales. Y hace 2 días sale la información sobre un cuestionamiento a la Corte Suprema de Virginia Occidental en los Estados Unidos, a pocos kilómetros de Washington, en donde el presidente de la Corte Suprema de ese estado está acusado de graves delitos que le podrían acarrear hasta cerca de 500 años de prisión, de manera que no sirve esto de consuelo, pero al revés, sirve para detectar que hay un tema estructural, que es el que tiene que ser abordado, y en consecuencia los remedios no pueden ser remedios caseros ni analgésicos, sino tienen que ser remedios también estructurales. Y en ese sentido es bueno que esta crisis haya abierto en el Perú la reflexión sobre respuestas más de fondo, que esas respuestas que han salido de esa comisión pueden ser sin duda ajustadas, afinadas y revisadas. Es otra historia. Por ejemplo, me parece muy interesante la tesis de la no reelección de congresistas, pero es verdad que la mayoría de congresistas no son reelegidos por decisión de la población, y que eventualmente hay muchos congresistas cuya reiteración puede ser útil por su experiencia para el país. ¿Por qué no pensar más bien en dejar sin efecto la inmunidad? Por ejemplo, que es inmunidad / impunidad. Eso se dejó ya sin efecto en Colombia, y a nadie en Colombia se le podría ocurrir ahora regresar al planteamiento de la inmunidad, porque nadie en el país puede sostenerlo eso con cierta legitimidad política. Entonces yo creo que ese sería un tema que se podría ir refinando,
pero al final, y ahí ha puesto el dedo en la llaga el presidente Vizcarra, y lo ha reiterado el día de ayer en sus mensajes fuera de Lima, la respuesta está en manos de la gente, y por eso el referéndum es importante, y las trabas al referéndum también son una señal preocupante. Que, digamos, están apareciendo valoradas en el caso del presidente favorablemente, y en lo contrario a quienes están obstruyendo esa posibilidad. Pero antes de entrar a eso, lo que le quiero preguntar más adelante, quería quedarme un ratito en la caracterización del problema, porque creo que es bien importante. A usted le tocó ser ministro de Justicia después de la caída del régimen de Fujimori, donde había que, con el liderazgo de Valentín Paniagua, y mire qué curioso, porque Valentín Paniagua no fue un presidente electo, sino un presidente después de lo que pasó en la época de los 90. Igual que Vizcarra no fue electo, y parecería que esto que mucho se dice, que los mejores presidentes son los que no se eligen, puede terminar teniendo así en este caso. Les tocó crear en el Estado una estructura que no había para afrontar una corrupción de ese nivel. O sea, yo no estoy hablando solo sobre el basamento legal que soportaba esa estructura, sino el poner a jueces, fiscales, procuradores que hicieran un trabajo de cara a defender al Estado de las tropelías que habían hecho muchos funcionarios. ¿Qué diferencia hay entre los momentos, digo, políticos históricos, y también qué matices tendría que hacer en la estrategia de fondo a seguir, habida cuenta de que hay cosas que se dieron en la transición y que no han seguido funcionando, se dejaron de lado en el camino? Te respondo en 2 minutos lo de las diferencias. Vamos a las semejanzas. Similitudes, claro. Yo creo que hay 2 semejanzas que son importantes. Primero, liderazgo. El liderazgo político de un presidente Paniagua en el 2000-2001 y ahora Vizcarra, con un hiato, un paréntesis de 3 gobiernos y medio en donde ese liderazgo anticorrupción no existió. Que lleva a que haya propuestas que se ponen sobre la mesa que son concretas. En el caso de Paniagua se impulsó, por ejemplo, las normas sobre colaboración eficaz, que son básicamente las que están vigentes el día de hoy, que permitió abrir el cauce de los procesos anticorrupción. Y en segundo lugar, apuntar a que las respuestas jurisdiccionales de transparencia y de rectificación se puedan encontrar también dentro del propio sistema judicial, aunque pueda estar muy cuestionado y criticado. Los jueces y fiscales que hicieron los grandes procesos anticorrupción a partir del año 2001 estaban dentro del sistema, pero habían sido opacados, neutralizados, acallados. Y hoy día estamos viendo... Y algunos apresados. No como correspondía. Y hoy día estamos viendo cómo empieza este asunto de los audios que han destapado esta mugre de corrupción. Fue a partir de una investigación hecha por una fiscal valiosa, Rocío Sánchez, y apoyada por un juez, y hoy día estamos viendo cómo el actual presidente de la Corte Suprema tiene una posición firme y clara frente a la corrupción y no cómplice o silente. 2, entonces, semejanzas importantes. La gran diferencia está guardando las distancias entre las características de Paniagua y de Vizcarra. Es que naturalmente la estructura de corrupción que afectó a la independencia, a la justicia en los 2000, era una cúpula que verticalmente controlaba todo desde la salita del CIN a la que ha recordado. O sea, había un monopolio estatal en el manejo de la corrupción en el Perú que irradiaba todo. Y en función de un interés que estaba más o menos concentrado en esa cúpula, que llevaba a que involucraran en ella al presidente de la Corte Suprema, al fiscal de la Nación, al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y hay esa grabación famosa en la salita del CIN en donde Montesinos dice, bueno, ya controlamos todo el Poder Judicial, cosa que en efecto era verdad a fines de esa década. En este caso lo que tenemos es lo que tú has llamado con toda precisión redes de poder, en donde se intercambian favores ilícitos, en donde se puede también favorecer a determinados intereses particulares, de delincuentes o de empresas o de otras o de otros, que llevan a que sea una estructura
mucho más dispersa y más compleja. Tal vez no estamos hablando de los mismos millones que se robaron en la década del 90, pero sí de una telaraña que es más difícil de enfrentar y de desmontar. De acuerdo. Ahora, doctor Diego García Saenz, hay una discusión que el propio presidente ha planteado en términos concretos y claros de qué hay que hacer con el Consejo de la Magistratura, qué hay que hacer con el sistema de justicia. Además, ha planteado que debe ser vía la legitimidad que da un referéndum con el voto de los ciudadanos y ciudadanas. Pero a mí lo que me preocupa, y sobre eso le quiero preguntar, es no ese mediano y largo plazo, en el sentido de los cambios constitucionales y los cambios legales, sino la administración de las acciones que casi de manera flagrante estamos viendo y que no están siendo sancionadas. Por ejemplo, no hay un Consejo Nacional de la Magistratura en funciones, y hay que saludar eso porque los que estaban ahí estaban claramente vinculados a estas redes, pero a la vez es el Consejo de la Magistratura el que debería revisar y sancionar a quienes fueron elegidos por ese Consejo que ya se fue y que probablemente también en el camino cometieron una serie de irregularidades. Hay 8 vocales supremos, hay 4 fiscales supremos, para no poderme contar todos aquellos que seguramente en otra instancia fueron nombrados. ¿Cómo se hace para administrar ese momento? Porque esa gente sigue operando en el sistema de justicia. Ahí hay un problema serio que tiene que ser resuelto ya, ¿no? Porque en medio de la discusión sobre reforma constitucional, el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, cualquiera que sea la composición que se le vaya a dar, yo tendría algunas atingencias al proyecto que se ha presentado, pero en cualquier caso, eso entre que se hace la discusión, se ratifica por un referéndum, estamos hablando de 9 meses a un año, ¿no? Por lo menos. Mientras tanto, no hay un ente que pueda sancionar a algunas de estas personas que han cometido infracciones, y solamente queda el camino de la acusación ante el Congreso, que tiene sus propias dificultades y telarañas procesales. No, y sus propias resistencias, porque mucha gente del Congreso participaba de estas redes también, al punto que el presidente de la República ayer ha tenido que decirle al Congreso: resuelvan de una vez por todas el asunto del Ministerio Público. Así es, entonces, porque había de alguna manera una conexión política en donde hay un sentimiento de protección que va a funcionar. Entonces, yo sí creo que sería que ha sido un grave error que suspender todas las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura sin establecer algún ente que transitoriamente pueda asumir algunas de esas funciones, particularmente las funciones sancionatorias. Yo creo que esa rectificación normativa es indispensable, es un asunto que tiene su complejidad constitucional, pero siempre se puede hacer una norma que sea compatible con la Constitución, que permita que transitoriamente un ente que no sea el viejo Consejo Nacional de la Magistratura, que tenga esas funciones para poder recoger quejas y poder destituir a algunos de estos altos funcionarios que están hoy día moviéndose por el país como Pedro en su casa, esperando que caiga algún antejuicio del Congreso que pareciera que no va a llegar. Que no va a caer. Ahora, pero sobre eso, su conocimiento del tema y el hecho de ser relator de Naciones Unidas para los temas de independencia judicial, ¿qué experiencia le refiere que podría, no digo ser tomada, pero sí tener en cuenta para esa salida transitoria? Hay casos en los que... Mira, han habido experiencias en el Ecuador hace unos 10 años, en donde tuvo una presencia observadora en Naciones Unidas, y más recientemente ha habido una experiencia para la designación de los integrantes de la justicia transicional, que es un aparato en Colombia, un aparato de justicia con niveles de Corte Suprema, lo que sería el equivalente a la Corte Superior en el Perú, y fiscalías, que fue una combinación, ¿no? De representantes de instancias internas, de uno de la universidad pública más importante de Colombia, un representante de la Corte Suprema, y también de Naciones Unidas y de organizaciones europeas, ¿no? Que generó un proceso que nadie ha discutido en su transparencia, en su seriedad. La discusión en Colombia está sobre el proceso de paz, sobre si los acuerdos estuvieron bien o mal, pero en este aspecto no se ha discutido que el procedimiento utilizado fue transparente y pudo llevar a una selección apropiada de magistrados, en donde más de la mitad son mujeres y la presidenta es una mujer. Entonces, podría pensarse en una instancia transitoria que asuma las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, algunas de ellas, no todo el proceso de nombramiento, porque los nombramientos se pueden parar, ¿no es cierto? Pero sí no podemos esperar a que
todo este proceso pase primero antes de limpiar un poco, porque eso es lo que en el año 2000-2001 ocurrió rápidamente por procesos penales que se iniciaron por las condiciones políticas que había y que llevaron a renuncias inmediatas, y no hubo que llevar de lastre un fiscal de la nación que evidentemente estaba cuestionado por razones éticas. No digo que haya delito en este caso, eso tendrá que determinarlo la justicia, la justicia, pero sí elementos que hacen insostenible su presencia, lo que ha recordado con toda precisión ayer el presidente Vizcarra. Sí, ahora, ¿qué tan importante es en esa dinámica el no pensar, como usted ha dicho, solo en remedios caseros? Porque hasta donde yo he podido conocer por gente muy cercana al propio Ejecutivo, el propio presidente de la República ha evaluado o está evaluando el hecho de que si esto no funciona, recurrir a experiencias internacionales que puedan de alguna manera tomarse bajo la idea de que con esta gente no se puede hacer los cambios, porque están tan involucradas en estas lógicas de corrupción que finalmente no van a dar los pasos que sean necesarios. Desde su punto de vista, ¿estamos en un momento de esa naturaleza o cree que hay condiciones para todavía esperar eso si es que no funcionan algunas Yo no descartaría eso para pensar por el momento en una instancia que pueda revisar algunos nombramientos que están particularmente cuestionados a nivel de las altas jerarquías, fiscales supremos o magistrados de la Corte Suprema, para no hacer toda una revisión posterior que tendría que hacerse ya por una instancia. O sea, usted dice, esta instancia lo que debería centralmente hacer es revisar todos los casos vinculados, por ejemplo, a todos los supremos, así que se han decidido su suerte en los donde últimos no años. necesariamente tienen que estar sometidos a un proceso penal para que la sociedad diga, bueno, ya señor o señora, apártese de esa función, usted no puede seguir siendo magistrado supremo o fiscal de la nación. Yo creo que eso es algo urgente y que tiene que hacerse por una vía que corresponda al Estado de Derecho, y por eso es que eliminar todas estas funciones del Consejo es una cosa que se puede rectificar, y darle las atribuciones hasta el nombre de Consejo a una instancia que tenga por el momento una composición diferente. Ahora, me dicen aquí una pregunta que se la haga y se la quiero hacer de todas maneras porque tiene que ver con lo que anteriormente dijo. Si es que el hecho que el propio presidente de la República sea el que pida que vean de una vez por todas la Constitución Constitucional del fiscal de la nación, no es una manera de entrometerse en una institución que debería ser independiente. Yo creo que el presidente tiene la legitimidad para poder representar en este sentido, como jefe del Estado, el clamor nacional de que aquí tiene que haber transparencia, aquí tiene que haber una estructura de Ministerio Público y de sistema judicial que esté bien encabezada por personas de conducta transparente. El presidente seguiría sus funciones si él procede a destituir al fiscal de la nación, claro, pero él está convocando a las instituciones que lo pueden hacer a que lo hagan, y eso es perfectamente pertinente y confirma ese liderazgo. Ahora, pero ¿qué pasa si nada de esto funciona? ¿Qué pasa si el proceso de reforma constitucional se atasca y no hay condiciones o no hay voluntad? Lo que es una posibilidad, en la primera vuelta para las elecciones regionales no esté listo el referendo, que tampoco lo esté para la segunda vuelta. De acuerdo a la Constitución, el presidente no tiene la facultad de convocar a un referendo. El referendo se puede convocar de dos maneras: como ratificación de una reforma constitucional que ya se hizo en una primera vuelta, o por iniciativa ciudadana, que requiere un número importante de firmas, por supuesto, pero ¿por qué no pensar en que el jefe del Estado, el presidente, no él convoque, pero que él promueva, que él inste a la comunidad nacional para que genere esa iniciativa popular, y que en pocas semanas, estoy seguro, con esta situación que hay, que el presidente ha recordado ayer, la calle pide referéndum, la calle pide pronunciamiento sobre esto, que sea la calle instada por la jefatura de Estado, que en pocas semanas haga esa convocatoria y tal vez amplíe algunos aspectos, porque probablemente el tema de la no reelección de congresistas, Glatzer, puede ser un aspecto naturalmente interesante, pero tal vez mucho menos importante que otro, como el de la inmunidad
que es el que Por hablábamos ejemplo, hace unos puntos, que naturalmente no es un reclamo populista, es un reclamo de transparencia y de justicia, que nadie se proteja con la condición de parlamentario para poder delinquir como ha ocurrido y viene ocurriendo todavía. Que mucha gente ese es lo que hace, ¿no es cierto? Se mete de congresista para, muchos de ellos, ni siquiera hacer nada, porque no se les conoce en 5 años, pero sí para protegerse de cosas que hayan cometido antes. Ahora, yo sí creo que si el presidente habilita, promueve, no la convoca, porque no la puede convocar, promueve, yo creo que la gente se organiza e inmediatamente se pone a firmar. Es la Balta Haya, porque es el 10% de quienes votan en el país, que son como 2.2 millones de personas. Pero yo creo que sí se puede conseguir si es que hay ese impulso del propio presidente. Ahora, decía usted que matiza un poco con la propuesta de la Comisión de Alto Nivel y la propia propuesta del presidente de la República en torno a qué hacer con el sistema de justicia, en particular el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál sería su matiz, digamos? Mira, yo creo que en esto no hay modelos, ¿no? Lo importante es que haya una instancia colegiada que sea la que selecciona a jueces y fiscales, y que no sea un proceso político por decisión de un gobierno o decisión del Congreso. Yo creo que ahí hay un paso adelante en que en cualquiera de los modelos específicos de la composición de un consejo ya estamos en otro capítulo. Sin embargo, yo creo que el colapso del consejo actual, con la composición que ha tenido, no debiera llevar a descartar necesariamente que haya una instancia con participación de instituciones de la sociedad. Yo creo que un sistema a través del cual, con un proceso tecnocrático de selección refinado, en donde finalmente son todas las instituciones, la Fiscalía, la Corte Suprema, los que integrarán el nuevo Consejo de la Magistratura, yo creo que sí se puede pensar en un sistema que, con transparencia, con criterios de selección que pongan requisitos parecidos a los que hay en el proyecto de reforma constitucional, en cuanto a años de ejercicio profesional, la condición de abogado o abogada que represente, por ejemplo, a las universidades que hayan cumplido cierto tipo de condiciones y de requisitos, otras personas que representen a los colegios profesionales, pero y para mantener la idea de una participación de la sociedad, pero en términos muy distintos de aquellos que han existido hasta ahora, en donde estas redes corruptas fueron las que se apropiaron de ello, beneficiándose de la infiltración en universidades de segunda o de tercera, beneficiándose también del desconocimiento sobre el tema judicial que existe en ciertos colegios profesionales, de manera que yo creo que habría que rescatar ese aspecto al que no creo que debería la sociedad peruana renunciar. Sí, yo también creo eso, porque claro, porque si se tratara de descartar a los que han hecho mal su trabajo, los abogados serían los primeros a sacar, porque digamos, todo lo que están, y al contrario, ahora están llenando. Entonces sí se puede poner que haya requisitos, que tienen que ser abogados, que tengan una trayectoria intachable, pero yo creo que tiene que quedar muy claro que todos los procesos tienen que tener transparencia, y no basta poner la palabrita. Esa transparencia hay que definirla, hay que precisarla, cómo funciona esa transparencia en el proceso de selección, cómo la sociedad puede participar en conocer todos los datos de las personas que postulan para cargos de jueces y de fiscales, que haya un tiempo suficiente para opinar sobre eso, que esas opiniones merezcan un procesamiento real y no demagógico. Entonces, todo eso son cosas que me preocupan mucho más que una composición sobre lo cual yo creo que se puede ir ajustando y conversando. Coincido con eso. Ahora, para la independencia, donde hay casos muy fuertes y complejos de corrupción y de otra naturaleza que involucran a exfuncionarios y sobre todo a partidos y a políticos en particular, un fiscal de la nación, con los cuestionamientos que el propio presidente ha mencionado el día de ayer, garantiza el buen rumbo de eso, porque digamos, eso es lo que está, ya no solo sobre qué suerte va a correr el fiscal de la nación, que yo creo que está claro que de pronto seguramente va a dejar de serlo, pero el asunto está cuánto eso puede influir o no en el manejo. Lamentablemente muchísimo, ¿no? Y estamos viendo que el incumplimiento de las condiciones que establece la ley del Ministerio Público y toda la normatividad que requiere que los fiscales y los fiscales supremos, y obviamente el fiscal de la nación, tengan que tener una conducta y trayectoria intachable, cuando alguien ha mentido de
de manera sistemática sobre asuntos de interés público, ya está muy lejos de cumplir esa condición y genera un elemento de desconfianza que en este momento es anómalo, porque tenemos un presidente de la Corte del Poder Judicial que está en sintonía con el proceso de revisión de la corrupción que se ha encontrado, de manera que ahí naturalmente el Congreso tiene abierto el camino para una acusación constitucional, un antejuicio político por violación de esa obligación de conducta intachable. Pero si eso no ocurre, hay que esperar acaso a que el señor un día decida renunciar, o se puede revivir ciertas facultades que están suspendidas del Consejo de la Magistratura para que se proceda por cosas que son más o menos obvias, que no tienen que ver con política. Pero todo esto ha abierto una situación pues en donde ya el proceso de investigación a la fiscal del Callao, Rocío Sánchez, por haber no sé si ella lo ha divulgado, pero acusada, sindicada por haber contribuido a la divulgación de los audios. Pero no solo investigarla porque puede haberlo filtrado, sino para generar el argumento de que la prueba es inválida porque no se garantizó la debida custodia. O sea, ahí el verdadero propósito no es solo perseguir a los fiscales, sino que se invalide como prueba. Y al final, ¿qué hay detrás? Al final tal vez la intención sea proteger a esas redes, a esos círculos de poder, pero lo que está detrás, no nos olvidemos, es una investigación que empezó sobre el tema de la presencia del narcotráfico a partir del Callao, de manera que el dominó de los que al final acabarían siendo beneficiados con este cuestionamiento de la prueba al atacar a la fiscal Rocío Sánchez es algo que nos lleva a pesos muy poderosos en el crimen organizado. Mucho cuidado con eso. Esto no es un asunto de hacer cuestión de Estado por una fiscal. Lo que está detrás son cuestiones que afectan a estas redes corruptas y también pueden estar afectando a grandes espacios del crimen organizado en el Perú. Sí. Rodrigo, tengo que ir terminando y quería preguntarle justamente por esto, porque como se ha hablado y usted referido, y con razón, de lo que hay que hacer para evitar a los malos magistrados, por su propia función como relator especial de Naciones Unidas para el tema de la independencia, usted acaba de mencionar a la fiscal Rocío Sánchez. Hace poco le están abriendo investigaciones a José Domingo Pérez, que investiga los casos Lavallato también, por asuntos que la verdad no tienen mucha significancia, en el marco de, más bien, darles las condiciones para que hagan un buen trabajo. ¿Qué decir sobre esos buenos fiscales que están haciendo y que están sometidos a esta dinámica y a estas presiones? Y si es que podían aplicar ahí algunas medidas que Naciones Unidas tiene previstas como para proteger a estas personas. Bueno, yo no puedo hablar en nombre de Naciones Unidas en este instante. Todos son temas que tienen que recogerse caso por caso. Hay que hacer un pronunciamiento sobre la base de haber escuchado a todas las partes concernidas, pero indudablemente un asunto hoy día clave en la independencia judicial en el mundo y en el Perú es que los fiscales y jueces estén dotados de todas las condiciones para poder actuar con severidad contra la corrupción y contra el crimen organizado, y todo lo que afecta en consecuencia las capacidades y actividades de fiscales o de jueces que están actuando en ese terreno son temas que hoy día prenden al reflector de la comunidad internacional. En el caso del Perú, por ejemplo, más allá del caso del fiscal José Domingo Pérez, sí llama la atención que hayan pasado tanto tiempo sin que llegue finalmente la Fiscalía, el Ministerio Público a un acuerdo de colaboración eficaz en el caso Lavallato. En el caso de Brasil, eso se produjo en un lapso de 6 o 7 meses. Aquí llevamos ya casi 2 años, que eso es un asunto sumamente grave y delicado. El tema no es aquí, entonces, empezar a atacar a un u otro fiscal, sino decir, bueno, cómo se rediseña el sistema para que este asunto no siga siéndole atragado, porque al final, ¿qué está de por medio? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se llega a un acuerdo de colaboración eficaz que permitiría, sí, cierta protección para quienes delinquieron siendo brasileños, pero están en Brasil y la Constitución brasilera no permite la extradición? Pero ahí puede haber muchísima información valiosa sobre quiénes fueron sus cómplices en el Perú, de manera que dilatar la colaboración eficaz es una forma de proteger una investigación en profundidad de las ramificaciones de Lavallato dentro del país. Doctor Diego García, le quiero agradecer mucho por haber venido, como siempre, a conversar con nosotros. Vamos a estar atentos, por supuesto, a qué pasa.
y a ver, digamos, si en esta oportunidad, como fue en la transición, se aprovecha la oportunidad y que, digamos, se le da sostenibilidad en el tiempo. Y ese cauce de simpatía popular por la transparencia judicial puede ser un elemento absolutamente central para conseguir ya algunas transformaciones institucionales importantes. Daría la impresión de que el presidente Vizcarra se ha dado cuenta de eso, un presidente sin partido, un presidente con una oposición muy fuerte en el Congreso, pero que al ponerse la gente se ha dado cuenta de que yo no había visto durante los últimos años que cuando un presidente camina con la calle le dicen: Martín, saca a los corruptos. Es decir, lo excluyen a él de ese grupo, sí, y le piden que saque a los corruptos. Parece una escena de película de ficción, ¿no? Exacto. Pero ha ocurrido ahora, y ocurrió también hace poco más. Ahora depende de Martín Vizcarra, de verdad, cómo encamine eso. Doctor Diego Arcilla, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, y cuando vuelva voy a conversar con Javier Barreda. Con él vamos a hablar de varios temas de la coyuntura. Ya regresamos.